Buenos días. El tema que nos toca revisar el día de hoy son potenciales de membrana y potencial de acción. Importancia de los potenciales eléctricos. Es para transmitir señales a través de las membranas de los nervios y los músculos y de forma local en las células ciliadas y glandulares para activar funciones específicas. Para entender lo que es un potencial de membrana, un potencial de acción, hay que tener en cuenta ciertos puntos, ¿no? Dentro de la célula se encuentran más iones potasio que sodio y también más aniones. Los aniones son negativos. Afuera de la célula se encuentran más iones que sodio que potasio y también menos aniones. Esta diferencia iónica genera que el interior de la célula sea menos positiva, o sea, sea negativa comparado con el exterior de la célula que va a ser positiva. Esta diferencia iónica genera que el líquido extracelular sea más positivo que el interior de la célula. Por lo tanto, y aquí es donde vamos a empezar con los dolores de cabeza para ustedes. Una diferencia de concentración de iones a través de la membrana puede crear un potencial de membrana, sea positivo o negativo. Vamos a tener el potasio. Vamos a imaginar que esta fibra nerviosa solo es permeable al potasio e impermeable a todos los demás iones. Vamos a ver que el potasio en el interior es demasiado y el potasio en el exterior es muy poco. ¿Qué va a pasar? Debido a esto va a empezar la difusión y vamos a tener un movimiento de iones potasio hacia el exterior de la célula. Este movimiento de potasios hacia el exterior de la célula va a causar una electronegatividad dentro de mi célula y una positividad fuera de la célula. Cuando lleguemos a una electronegatividad de menos 94 milivoltios, en este momento se cierran los canales y el potasio ya no puede ser difundido aunque tengamos un gradiente de concentración a su favor. A la inversa, vamos a ver, el sodio es muy abundante en la parte externa y poco abundante en la parte interna de la célula. ¿Qué es lo que va a pasar? Si esta membrana utilizamos lo mismo, que solo es permeable al sodio e impermeable al potasio, ¿qué es lo que va a pasar? El sodio va a empezar a moverse en favor de un gradiente de concentración. Y no solo eso, un gradiente eléctrico. Acuérdense que el interior es negativo, entonces el sodio se va a empezar y en cuestión de milisegundos va a crear un gradiente, más bien un potencial de difusión en el cual el interior va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo muchas cargas positivas, va a quedar con más positivo 61 milivoltios. En este momento se crea un potencial de difusión, pero como ya llegamos a positividad de 61 milivoltios, se van a cerrar los canales de sodio y a pesar de que sigamos teniendo este gradiente de concentración a nuestro favor, se cierra y se evita que se siga emitiendo. A esto le van a llamar potencial de difusión. Potencial de Nernst. El potencial de Nernst es el potencial de difusión a través de una membrana de un ion en particular que se opone exactamente a la difusión neta a través de esta misma. Entonces, ¿qué es el potencial de Nernst? Es el potencial que se opone al potencial de difusión. Yo tengo el potencial de difusión de 61 del sodio, ok, el potencial de Nernst es la fuerza que se opone a este potencial de difusión. La magnitud es determinada por el cociente. Cuanto mayor sea, mayor es la tendencia del ion a difundir en una dirección y por lo tanto se requiere mayor potencial de Nernst necesario para impedir esa difusión. Entonces tenemos 61 por el logaritmo de concentración del interior sobre concentración del exterior. Ahora vamos a ver la ecuación de Goldman. Se utiliza para calcular el potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones. Vimos el potencial de difusión cuando la membrana era permeable a solo un ion, sodio o potasio. Ahora, pero la membrana no es solo permeable a esos dos, es permeable a muchas otras sustancias, sodio, potasio, cloro, calcio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El potencial que se genera cuando la membrana celular es permeable a varios iones depende de polaridad eléctrica de los iones, permeabilidad de cada ion a la membrana, concentración de los iones en el interior y el exterior,
Esta fórmula da el potencial de membrana calculado en el interior cuando participan dos iones positivos y un ion negativo. Apréndansela porque va a ser pregunta de examen. Es cierto. Cosas a destacar de esta fórmula. Los iones sodio, potasio y cloro son los más importantes en la generación de potenciales de membrana. La concentración de estos iones determina el voltaje del potencial de membrana. La fuga de iones positivos del interior hacia el exterior genera electronegatividad en el interior y los cambios rápidos de sodio y potasio son los principales responsables de la transmisión de las señales nerviosas. Sodio y potasio. Acuérdense bien, sodio y potasio son los responsables de la transmisión de señales nerviosas. Estos dos son los más importantes que vamos a tener para crear un potencial de una despolarización, repolarización, los potenciales de membrana. Va a haber algunas células que el calcio también toma un papel importante, pero por lo general es sodio y potasio en este movimiento. Tanto así que tienen su propia bomba, ¿no? Ya la platicamos, bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora, medición del potencial de membrana. Se utilizaron unas micropipetas, en la cual se pone una micropipeta en el interior de la célula y se pone ¿cómo se llama? Un dipolo en la parte externa para medir la electronegatividad del interior y la electropositividad del exterior. Y así vamos a medir la diferencia, o así lo utilizan para medir la diferencia del potencial entre el interior y el exterior. Fibra nerviosa. ¿Qué tenemos en esta fibra nerviosa? Vamos a ver cómo en el interior está negativo. Esto explica el interior, la negatividad del interior de la célula. Y aquí la tenemos. Está en menos 90. Y esta positividad que tenemos aquí es la positividad del exterior. Está en 0. ¿Sale? Eso es lo que se refiere a esta gráfica únicamente. Ahora, potencial de membrana en reposo de las neuronas. El potencial de membrana en reposo, la carga eléctrica de la membrana celular cuando no se transmiten señales es negativa, de menos 90 milivoltios. Y el potencial en el interior de las fibras es de 90 más negativo que el potencial del líquido extracelular que está en el exterior de la misma. ¿Qué nos vamos a quedar? Potencial de membrana en reposo de la neurona es de menos 90 milivoltios. Ahora, ¿qué factores van a determinar este potencial? El transporte activo de iones sodio al exterior de la célula y el transporte de potasio al interior de la célula. Bomba de sodio-potasio ATPasa. Ya la vimos en el capítulo anterior. Agarramos el sodio, sacamos 3 sodios, metemos 2 potasios. Recuerden, estamos sacando una carga positiva más de las que estamos metiendo, lo que me va a causar una deficiencia y una electronegatividad en el interior y una electropositividad en el exterior, ¿sí? Ya que se bombean más cargas positivas al exterior y menos al interior. Tomando en cuenta que tenemos las proteínas que tienen cargas negativas, entonces esto nos va a dar ese potencial de membrana de menos 90 milivoltios. Esta bomba también te genera diferentes gradientes. Sodio en el exterior de 142 contra 14 en el interior, potasio en el exterior de 4 y 140 de potasio en el interior. Ahora, ¿qué otros factores determinan este potencial? Fuga de potasio a través de los canales de potasio. Estos son canales de fuga de potasio denominados de poro en tándem o canal en fuga de potasio. Cuando hay una positividad muy grande en el interior de la célula, estos canales de fuga de potasio se abren, permitiendo la salida de potasio. ¿Para qué nos sirve eso? Origen del potencial de membrana en reposo normal. Para tener un potencial en reposo normal hay que tomar varios aspectos importantes a tomar en cuenta. 1. Contribución del potencial de difusión del potasio. La diferencia de concentración del potasio del interior con respecto al exterior es de 35 a 1. Si sacamos el logaritmo de 35, va a ser 1.54. Lo multiplicamos
por menos 61 milivoltios nos va a dar menos 94 milivoltios, que va a ser el potencial de Nernst del potasio. Ahora, el potencial de Nernst del sodio es de 61. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos una membrana que es permeable a 2 electrolitos y cada uno tiene un potencial de Nernst diferente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Utilizar la ecuación de Gullman. Utilizando la ecuación de Gullman nos va a dar menos 86 milivoltios. Y ahora, contribución de la bomba sodio-potasio. Vamos a tener la difusión de la bomba sodio-potasio. Sacando el sodio, metiendo el potasio, nos va a dar una ganancia de 4 milivoltios. Por lo tanto, vamos a tener nuestro potencial de membrana en menos 90. De ahí es donde va a salir el potencial de membrana de menos 90 milivoltios en lo que es en la célula nerviosa. Entonces, ¿qué determina el potencial de membrana de reposo de menos 90? De los potenciales de difusión aislados, se produce la difusión de sodio y el potasio con un potencial de membrana de menos 86. Y los 4 adicionales del potasio ya nos dan los 90. Ya hemos explicado. Ahora, potencial de acción de las neuronas. Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción, que son cambios de cargas eléctricas en el potencial de membrana. Un potencial de acción empieza cuando un cambio súbito desde lo negativo a lo positivo y termina volviendo de nuevo a lo negativo, viajando por todo el extremo de la fibra nerviosa, todo esto en cuestión de milisegundos. Vamos a ejemplificarlo. Yo tengo mi potencial de membrana en reposo de menos 90 y acabo de tener de 0. Un potencial de acción es cuando hay un intercambio de electrolitos, sodio al interior, potasio al exterior. ¿Para qué? Para que este potencial de membrana se vuelva positivo en cuestión de milisegundos, y en cuestión de milisegundos se vuelve a repolarizar llegando a menos 90. Esto es un potencial de acción. ¿Y para qué nos sirve este potencial de acción? Estas despolarizaciones, acá arriba es despolarización. Cuando va para abajo es repolarización. Y aquí abajo, la línea como isoeléctrica, podemos decirle, es el potencial de membrana en reposo. ¿Para qué tiene que hacer la célula nerviosa? Despolarizaciones, ok. Es la transmisión de impulsos eléctricos, es la forma en que el cuerpo humano se puede comunicar. ¿Cómo yo sé que si tengo frío, si tengo dolor, si me estoy quemando? Ok, porque estoy causando una despolarización en algún receptor periférico específico. ¿Y cómo va a mandar la información esto? En despolarización. Es el idioma que conoce el cerebro. Es el código binario del cerebro, despolarizado o polarizado. ¿Sí? Así como el código binario de los computadores es 0 y 1, este es el código binario del cerebro. ¿Está despolarizado o no está despolarizado? Está despolarizado, estoy mandando información. No estoy despolarizado, no estoy enviando información. Así es como el cerebro se da cuenta de todo lo que está pasando en el cuerpo. Esta despolarización hace o es el responsable de que el cerebro sepa que estás viendo una camisa de color rojo y no es de color azul. Esta despolarización es la responsable de que el cerebro te esté diciendo, ¿sabes qué? Tienes una piedra en tu zapato derecho que está debajo de tu pulgar, del dedo gordo, perdón. Esta despolarización es la que te está diciendo, es la responsable de decirte, ¿sabes qué? Tienes hambre, tienes frío, tienes sed. Todo se maneja en base a despolarizaciones. Fases del potencial de acción. Fase de reposo es el potencial de membrana en reposo de menos 90 antes del comienzo del potencial de acción. Entonces, vamos a cambiar de color. Verde. Como en la película del Lego. ¿Quién la vio? Verde. ¿Cuál es tu poder? El verde. Ahora, potencial de reposo, menos 90. Fase de despolarización. Se abren los canales de sodio.
la positividad sube alarmantemente o bueno, estrepitosamente y se vuelve positiva. Puede ser 0 o más 35. 0 es una despolarización normal, más 35 es una sobreexcitación. La entrada de canales de sodio. Son los canales de sodio. Entra el sodio rápido. ¿Para qué? Para el interior de la célula volverlo positivo. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya llegó el impulso, ya se transmitió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver a repolarizar esta célula. ¿Para qué? Para que esté lista, esté en reposo para cuando venga la siguiente señal, el siguiente impulso nervioso. La fase de despolarización de la membrana se hace súbitamente permeable a iones sodio, difunden al interior generando una desnegative, se despolariza. Fase de despolarización, los canales de sodio se cierran, los canales de potasio se abren, permitiendo la salida de potasio de la célula, restableciendo su potencial de membrana negativo. Ahora, entonces vamos a explicarlo. Esta gráfica me gustó mucho. Está en reposo, los canales de sodio y los canales de potasio están cerrados. No hay movimiento. Estamos bueno, aquí está en menos 70. Pero digamos que estamos en una fibra nerviosa que es de menos 90. ¿Qué es lo que va a pasar? Llega el estímulo, se abren los canales de sodio. Al abrirse los canales de sodio, vamos a permitir una difusión rápida de sodio al interior de la célula que me va a causar esto. Acuérdense, el sodio en este momento se va a mover en favor de un gradiente de concentración y de un gradiente eléctrico. Y va a causar una positividad en cuestión de milisegundos del interior de la célula. Cuando llegamos al pico, a esta parte, ¿qué va a pasar? Los canales de sodio se cierran y los canales de potasio se abren. Entonces, ¿el potasio qué es lo que va a hacer? El potasio en este momento, como el interior es positivo, el exterior es negativo, hay mucho potasio aquí y poco potasio en el exterior. ¿Qué es lo que va a pasar? El potasio ahora sabe lo que es moverse en favor de un gradiente de concentración y en favor de un gradiente eléctrico. Entonces, esta salida de potasio va rápida, en cuestión de milisegundos, va a empezar a causar una repolarización. Voy a llevar este estado celular a su valor basal de menos 70. ¿Sí? De esta forma, esta célula ya está lista para la siguiente despolarización. Bueno, casi lista. Salvo que todo el sodio quede en el interior y el potasio quede en el exterior. De esta manera va a ser complicado volver a despolarizar esta neurona. ¿Qué es lo que va a hacer? En este momento llega la bomba sodio-potasio, en el cual es el bomba sodio-potasio, en los cuales, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a sacar el sodio, voy a meter el potasio y voy a mantener este potencial de membrana negativo que me hizo el potasio, pero estoy restableciendo los iones en su lugar, los estoy llevando a su lugar correcto para que ahora sí podamos causar otra despolarización cuando venga el siguiente impulso eléctrico. Y aquí va la información. Te pinchaste con un alfiler mientras estabas cosiendo. La despolarización llega hasta tu cerebro, despolariza la siguiente neurona, despolariza la que sigue, despolariza la que sigue, hasta que llega a tu cerebro y tu cerebro dice, ¡ah! Me pinché el pulgar. Ok, gracias a esta despolarización me di cuenta que me estaba doliendo el pulgar. Importancia de los canales de sodio y potasio activados por voltaje. ¿Quién permite la despolarización al abrirse y la repolarización al cerrarse con los canales de sodio activos por voltaje? Muy bien, la despolarización me la permite el sodio. Al sodio abrirse, va a favorecer la entrada de canal del sodio, ¿no? Ya dijimos que se mueve en favor de un gradiente de concentración y se mueve en favor de un gradiente eléctrico. Y la repolarización se va a lograr cuando se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio y en este momento vamos a llegar a la repolarización. Activación e inactivación del canal de sodio activado por voltaje. Esto es lo que ya habíamos visto. Llega un impulso, llega una despolarización a esta neurona o esta parte de la neurona en la cual todo el exterior normalmente
el exterior es positivo, el interior es negativo. Llega el impulso, hace el cambio, lo vuelve negativo, el interior lo vuelve positivo. Entonces, este cambio eléctrico vecino va a causar el cambio y la activación por voltaje de los siguientes canales de sodio. ¿Para qué? Para volver a hacer intercambio. Esta despolarización va a causar la activación del siguiente canal, se va a volver negativo y este se va a volver positivo en el interior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando estamos en fase de reposo, la compuerta de activación está cerrada y la compuerta de activación está cerrada, digo abierta. Llega lo que es el impulso eléctrico. ¿Qué va a causar? Va a causar la apertura de la compuerta de activación del sodio. El sodio va a entrar rápidamente en favor de un gradiente de concentración y en favor de un gradiente eléctrico. Y fíjense qué es lo que pasa. Esta negatividad de menos 90 se va hasta más 35. Ahora, cuando llegamos y causamos esta despolarización, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cerrar la compuerta de inactivación y le va a decir al sodio, ¿sabes qué? Ya hiciste lo que tenías que hacer, ya metiste todo el sodio que tenías que hacer, ya cambiaste toda la configuración, todo el potencial de membrana, ahora ¿qué va a hacer? Te vas a cerrar. Y para que ya no pueda entrar más sodio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el potencial de membrana alcanza un voltaje de menos 70 o menos 50, se abre el canal de activación, permitiendo la entrada de iones sodio, haciéndolo más positivo en el interior, ¿ok? Y milésimas de segundo después se cierra el canal de inactivación, evitando que ya no entren más iones, permitiendo que poco a poco el potencial de membrana vuelva a su normalidad. En ese momento, cuando se cierra la compuerta de inactivación del sodio, ¿qué va a pasar? Se abre la compuerta de activación lenta del potasio y el potasio va a empezar a salir. ¿Para qué? Para volver a llevar esta positividad de más 35, regresarla a menos 90, logrando nuestro potencial de membrana en reposo. Y estaríamos de nuevo en menos 90. En conclusión, la disminución de entrada de sodio hacia la célula y el aumento simultáneo de la salida de potasio desde la célula se combinan para acelerar el progreso de la repolarización, lo que da lugar a la recuperación completa del potencial de membrana en reposo. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo la activación o despolarización se da por el movimiento de sodio del exterior al interior. Y vamos a ver que la repolarización se va a dar por el movimiento de potasio del interior al exterior. De esta forma, ya queda repolarizada la neurona. Sí, fíjense cómo está ya con el menos 90 milivoltios, pero hay un pequeño detalle. Tenemos el potasio en el exterior y el sodio en el interior. Aquí es donde viene la bomba de sodio-potasio ATPasa para hacer este cambio y poder regresar todo. Sigue manteniendo el potencial de membrana, pero ya restablece los electrolitos donde deben de estar. Ahora, resumen de los fenómenos que causan el potencial de acción. Para tener una despolarización, ya lo vimos y espero que les quede bien claro, tenemos que tener apertura de los canales de sodio. Al abrirse los canales de sodio, en cuestión de milisegundos, va a aumentar su conductancia de sodio desde el exterior hasta el interior de la célula. De 0.005 aumenta a 10. ¿Qué va a causar esto? Esto va a causar que el potencial de membrana cambie de menos 90 a 0 o a más 35 si es una sobreexcitación. Y la conductancia del potasio va a aumentar una vez que el sodio haya llegado, se hayan cerrado los canales de sodio, entonces se abren los canales de potasio y el potasio comienza a sacar cargas eléctricas para volver electronegativo al interior. Esta gráfica nos explica exactamente lo mismo, la conductancia del sodio, la conductancia del potasio y los potenciales de membrana. Ahora, funciones de otros iones en el potencial de acción. Los iones con carga negativa, llamados aniones, no difusibles en el interior del axón nervioso, incluyen los aniones de las moléculas proteicas y compuestos de fosfatos orgánicos y de sulfato. Las membranas también bombean calcio, similares a las bombas de sodio,
que cuando se abren en respuesta a la despolarización de la membrana, los iones calcio fluyen al interior. Tiene una función importante, contribuye a alargar el tiempo de despolarización, ya que son canales de activación lenta. Cuando tenemos un potencial de acción en el cual se ve involucrado lo que es los canales de calcio, se va a comportar de esta forma. La despolarización por la apertura de los canales de sodio, cierre de los canales de sodio, apertura de potasio y luego una meseta. Esta meseta está dada por canales lentos de calcio. ¿Vamos de acuerdo? Esto lo vamos a ver en la contracción del músculo cardíaco. Ahora, aumenta la permeabilidad de los canales de sodio cuando hay déficit de iones de calcio. La concentración de calcio en el líquido extracelular es importante, ya que con un déficit de calcio los canales de sodio se activan más fácil. La fibra nerviosa se hace muy excitable y esto genera tetania. Probablemente el mecanismo por el cual ocurre esto, el calcio parece unirse a la superficie externa de la proteína del canal de sodio. Las cargas positivas de estos iones calcio alteran el estado eléctrico de la propia proteína del canal, lo que modifica el nivel de voltaje para abrirlos. ¿Qué inicia el potencial de acción? Para que el potencial de acción pueda iniciarse, es necesario lograr vencer un umbral, que normalmente en las células nerviosas está marcado en menos 65. Una vez que el impulso inicial es tan fuerte como para lograr llevar este umbral de menos 90 a menos 65, se va a dar la despolarización. A esto le llamamos principio del todo o nada, pero más adelante tengo gráficas para poderlo explicar. Propagación del potencial de acción. Un potencial de acción se desencadena en cualquier parte de la membrana, excitando porciones adyacentes de la membrana, dando lugar a la propagación del potencial de acción a lo largo de toda la membrana. Perdón por tanta membrana. No tiene una dirección de propagación única. Si yo llego y estimulo esta parte de aquí, doy un pinchazo, voy a causar una despolarización. Esta despolarización, ¿qué es lo que hace? Se vuelve negativo el exterior y positivo el interior. Esta despolarización de aquí va a estimular y causar la despolarización de las células aledañas. Y es como va a empezar la propagación del potencial de acción, hacia un lado y hacia el otro. No tiene un sentido únicamente, es de doble sentido. Yo tengo mi membrana de la neurona, llega un estímulo en X lado y se va a propagar tanto a derecha como a izquierda, tanto arriba como abajo, como quieran ver ustedes. Entonces tiene dos sentidos la despolarización. Esta otra imagen me gustó mucho porque aquí podemos ver no solo la onda de despolarización, podemos ver la onda de repolarización. En la imagen anterior únicamente estábamos viendo la despolarización, pero si se fijan aquí, viene la señal, aquí nace el impulso, aquí se pincharon con algo y entonces empieza la onda de despolarización. Si queda claro la despolarización, se invierte la polaridad, el exterior queda negativo y el interior va a quedar positivo. Y empieza a avanzar la onda de despolarización, pero si se fijan, tras esa onda de despolarización viene una onda igual de importante, igual de veloz, que es la onda de repolarización. Conforme avanza la despolarización, también avanza la repolarización. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener mi neurona lista para el siguiente impulso. ¿Qué tal si no me pinché una vez, si me estoy pinchando en repetidas ocasiones? Si no hubiera esta repolarización, nada más sentiría un pinchazo, no sentiría el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Es que es una persona que no se da cuenta que se está pinchando. Entonces, esto hay que tener en cuenta, ¿sí? Avanza la despolarización, pero avanza también la onda de repolarización. Termina la despolarización y termina la repolarización escasos milisegundos posteriores. Ahora, principio del todo nada. Habíamos visto que tenemos un potencial umbral que tenemos que vencer. Que en este caso, vamos a ponerlo morado para que esté igual que la gráfica. De menos 65, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Llega un estímulo suficientemente fuerte para llevar mi potencial de membrana de menos 90 a menos 65. Ok,
Llegué a llegar a menos 65. En ese momento se abren los canales de sodio, van a causar una despolarización, llegamos a la sobreexcitación y posteriormente la repolarización. Pero ¿qué pasa si este estímulo no es tan suficiente y en vez de llegar a menos 90 llega a menos 80? No va a haber despolarización. Este estímulo no fue lo suficientemente fuerte como para llegar a menos 65 y causar la apertura de los canales de sodio. Ah, ok. Entonces, ¿qué tal si mi estímulo en vez de llegar a menos 90, a menos 80, llega a menos 85? ¿Qué pasa? Nada. No se logra estimular. No llegué a menos 65. Bueno, en vez de llegar a menos 85, llegué a menos 64. Casi menos 64, no fue menos 65, por lo tanto no causa despolarización. Si yo tengo un estímulo que llega a 65, ese estímulo sí va a causar la despolarización, pero estoy en menos 64, menos 66, perdón, no 64, estoy a la inversa. Si llego a menos 66, no logro llegar a menos 65, no hay despolarización. Tengo un impulso que llega a menos 65, vámonos. Tengo un impulso que llega a menos 64, vámonos. Menos 62, vámonos. ¿Sale? Todo depende de la fuerza de este impulso. ¿Por qué? Porque vamos a discriminar impulsos menores y no impulsos mayores. El cerebro no puede hacerle caso a toda la información que le llega porque si no, una despolarización de todas las neuronas vamos a poder tener una crisis convulsiva. O hay cosas que no son tan importantes que no podemos llamarle tanto la atención o no podemos ponerle tanta atención a esto. Esto a mí me gusta poner un ejemplo. Cuando ustedes sean internos o cuando estén en su servicio social, no es la misma importancia que ustedes le van a dar a un paciente que llega con una uña enterrada a urgencias a las 12 de la noche, a un paciente que te llega infartado a urgencias a las 12 de la noche. ¿A quién le vas a dar prioridad? Al infartado, ¿verdad? Porque si yo no atiendo al infartado, aunque llegó primero el de la uña enterrada, se me va a morir el infartado. Pero si atiendo primero al infartado, ¿qué le va a pasar al de la uña enterrada? Nada. Entonces, de esta forma, el cuerpo logra discriminar o el cerebro logra discriminar entre lo importante y lo que no es tan relevante. ¿Sale? Entonces, ¿qué hay que hacer importante? Primero hay que darle importancia a los estímulos fuertes. Y los estímulos débiles, ya que se quede para el siguiente turno, ¿no? Ya estabilicé al infartado, ¿qué quiere decir? Ahora que el de la uña enterrada se espera el siguiente turno. A ver si ya el estímulo le duele más y ya no se estimula más. Restablecimiento de los gradientes de sodio y potasio tras complementarse los potenciales de acción, la importancia del metabolismo de la energía. Una vez terminado el potencial de acción, es necesario restablecer las diferentes concentraciones de sodio y potasio. Esto se consigue con la bomba sodio-potasio, pero esta bomba precisa energía ATP. Hay la importancia del metabolismo celular para mantener la homeostasis celular. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el sodio está en el interior, el potasio está en el exterior, yo, para moverlos, para poder volver a sacar el sodio y para poder volver a meter el potasio, voy a pelear contra un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Y contra un gradiente eléctrico. ¿Qué va a pasar? Yo necesito energía, necesito ATP. Entonces, tengo la bomba de sodio, potasio, ATP, ASA. Esta bomba me va a causar la salida de sodio, la entrada de potasio, obviamente gastando energía. No puedo restablecer el orden normal si no utilizo energía. Me sirven algunos potenciales de acción. Ya les había comentado, yo les había hecho un ejemplo de esto, en los cuales, sobre todo, pongan atención cuando veamos este ciclo cardíaco, que vamos a ver la apertura de los canales de sodio. En cuestión de milisegundos llega a la positividad. Se cierran los canales de sodio se cierran, se abren los de potasio, pero luego los de potasio los cierro y se abren los de calcio. Y el de calcio me va a causar esta meseta. Esta meseta es de suma importancia en la contracción del músculo cardíaco porque me va a causar la eyección de todo lo que es el volumen sanguíneo. Si no existiera esta meseta, no podría yo bombear sangre a todo el cuerpo.
serían muy poquitos mililitros. Entonces, es la importancia del potasio. Una vez que los canales de potasio se cierran, continúan los de potasio, los de calcio se cierran, continúan los de potasio abiertos y se sale. ¿Para qué? Para volver a llegar a la repolarización. Es la única diferencia. Se abren los canales lentos de calcio, por eso son lentos, porque fíjense cómo dura la meseta de los canales de calcio, porque son lentos. Pero es esa particularidad que nos va a dar para la contracción del músculo liso. Ahora, ritmicidad de algunos tejidos excitables y descargas repetitivas. Las descargas repetitivas son importantes y las observamos en el corazón, neuronas, músculo liso. ¿Qué van a causar? Van a generar un latido cardíaco, van a causar el peristaltismo y control de la respiración. Todo el mundo ha estado acostado después de comer, desayunar, cenar y empieza, sobre todo después de cenar, y escucha cómo se mueve su estómago, sus tripitas empiezan a hacer ruido. Es porque tenemos un peristaltismo. Y esta ritmicidad de los tejidos excitables me va a causar, en este caso del intestino, me va a causar ese peristaltismo. Esta ritmicidad del corazón me va a causar las contracciones y los latidos cardíacos. Esta ritmicidad me va a causar que yo esté respirando. Esa ritmicidad nosotros no la controlamos. Ahora, proceso de reexcitación necesario para la ritmicidad espontánea. ¿Qué necesitamos para que se dé esta ritmicidad? ¿Qué es? Es necesario que la membrana sea lo suficientemente permeable al ion sodio o iones calcio. Estas células que logran tener esta ritmicidad, ¿qué van a tener? Una característica muy importante. Son más permeables al sodio y al calcio que todas las demás neuronas o células. ¿Por qué? Porque fácilmente se van a autoexcitar. El potencial de membrana, por lo tanto, no es de menos 90 como en la neurona. Es de menos 60 en el caso del corazón. Y esto permite que los canales de sodio y calcio no estén totalmente cerrados, permitiendo que las membranas sean más permeables a estos iones y por lo tanto son más fáciles de excitar. ¿Por qué la membrana del centro de control cardíaco no se despolariza inmediatamente después de haberse repolarizado? Esto se debe a la conductancia del potasio, ya que al final de cada potencial de acción, la membrana se vuelve más permeable a los iones potasio, y el flujo aumentado de la salida de potasio genera una negatividad en el interior de la célula que dura un poco más de lo normal, lo que genera una hiperpolarización que poco a poco va disminuyendo hasta que el nuevo se pasa al umbral y se genera otro potencial de acción. Entonces vamos a tener potenciales rítmicos y la conductancia del potasio, ¿sí? Que me va a causar una hiperpolarización. Esto me va a dar esta ritmicidad. Cuando veamos cardiovascular y la autoexcitación del nodo sinusal, vamos a ver lo padre y lo importante que es estos canales de potasio y unos canales de sodio que están parcialmente abiertos que van a causar la despolarización continua del corazón. Ahora, características especiales de transmisión de las señales en los troncos nerviosos. La fibra mielinizada típica es aquella donde alrededor del axón se encuentra una vaina de mielina donde cada 1 a 3 milímetros hay un nódulo de Rambier. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, las neuronas. Las neuronas van a estar envueltas en vainas de mielina. Y si se fijan, tengo la vaina de mielina, envuelvo mi neurona y aquí tengo un nódulo de Rambier. Acá tengo otro nódulo de Rambier que es la unión de dos células que causan la vaina de mielina. En esta parte no tenemos mielina, tenemos la parte libre de lo que es la célula nerviosa. Esto me ayuda por muchas cosas. Una, hace que el impulso sea más rápido. Las neuronas que tienen mielina tienen una transmisión de impulso mucho más rápido. ¿Por qué? Porque en vez de agarrar y empezar a despolarizar esta parte de aquí, 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 y luego llego aquí, y luego aquí, y sucesivamente, me causa un impulso saltatorio. ¿Qué es lo que hace? Despolarizo aquí, salto, despolarizo aquí, salto, despolarizo aquí, salto, despolarizo aquí y salto, despolarizo aquí. Entonces, se fijan, la conducción, aquí cuántos saltos tuve que dar para despolarizar toda una vaina de mielina, o lo que correspondería.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dando un ejemplo. ¿Y cuántos saltos di para despolarizar toda la neurona? 1, 2, 3, 4, 5. 5 saltos. ¿Cuánto es 7 por 1, 2, 3, 4? 7 por 4, 28. ¿Cuánto nos estamos ahorrando en tiempo y en saltos? Muchísimo. Entonces, ¿se fijan la rapidez que me va a causar el que tengamos vainas de mielina? 2. Yo no estoy despolarizando toda la neurona, ¿sí? Nada más estoy despolarizando ciertos puntos de la neurona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me ahorro mucho intercambio de sodio-potasio y por lo tanto me ahorro mucho energía. Si yo no tengo que repolarizar y restablecer esos iones sodio-potasio a lo largo de toda la neurona, ¿qué es lo que va a pasar? Me estoy ahorrando mucha energía porque la bomba de sodio ATPasa no tiene que repolarizar todo, nada más ciertos puntos específicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la importancia de que tengamos vainas de mielina en las neuronas. Si no fuera así, sería así como, me doy un pinchazo y a los 2 minutos, ¡ouch! ¿Qué te pasó? Me dolió. Y tú, pero si te pinchaste hace como 2 minutos. Ah, es que hasta ahorita me llegó la información. ¿Por qué? Porque pues esa persona no tiene vainas de mielina. Bueno, podría ser. Fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas. Las fibras grandes son mielinizadas y las pequeñas no mielinizadas. Por lo tanto, las fibras grandes son más rápidas en la transmisión de la información que las fibras pequeñas. Y aquí podemos volver a ver el ejemplo. Tengo mi duelo de Rambier, empieza el impulso, causa la despolarización, es la despolarización, vuelve a saltar para el otro lado, es la despolarización y salta nuevamente a este lado y nos da otra despolarización. Y se fijan cómo tenemos el axón, mi célula glial, que me va a causar formar toda la mielina alrededor del axón. Ahora, células de Schwann. Tienen como función el depósito de vainas de mielina alrededor del axón. Ah, ok. Entonces ya apareció la persona o la encargada de formar la mielina, que es la célula de Schwann. La célula rodea el axón, rotando muchas veces alrededor de él y depositando mielina. Si se fijan, aquí tenemos la célula de Schwann, aquí tenemos las fibras nerviosas y cómo la mielina la empieza a envolver. La mielina es un aislante eléctrico que disminuye el flujo iónico a través de la membrana. Y en la unión de las células de Schwann hay pequeñas zonas que no tienen mielina llamados nódulos de Rambier. Y aquí está, nódulos de Rambier. Conducción saltatoria. Los iones no pueden fluir a través de las gruesas vainas, pero sí lo hacen fácilmente a través de los nódulos. Las ventajas son que la conducción es demasiado rápida y precisa poca energía para restablecer las diferentes concentraciones de sodio y potasio. Entonces ya se los comenté, ¿no? La conducción va a ser saltatoria, de aquí a acá, de aquí a acá. Solo despolarizo esta parte, solo despolarizamos esta parte, solo tengo que repolarizar esta parte y solo tengo que gastar energía para volver el sodio y el potasio a la normalidad en esta zona y en esta zona. Entonces, ¿qué me hace la conducción saltatoria? Que el movimiento sea demasiado rápido. Es muy importante, ¿no? Que la información llegue rápidamente a la corteza cerebral y te diga, te estás quemando, estás en peligro. Entonces es información primordial que tiene que llegar rápidamente hasta el cerebro. Me ahorro mucha energía y me ahorro mucho recambio de electrolitos. Excitación, el proceso de generación del potencial de acción. Básicamente cualquier factor que genera que los iones se entren en la célula se pueden deber a un factor mecánico, químico o eléctrico. Periodo refractario. Tras un potencial de acción, no se puede generar un nuevo estímulo. Ok, ¿qué es un periodo refractario? Un periodo refractario va a ser aquel en el cual mi célula se está repolarizando y no es susceptible de otro estímulo. Si llega un estímulo aquí, en esta parte, me estoy repolarizando, ya tuve una despolarización, me estoy repolarizando. Si llega un estímulo aquí, en esta zona, no va a causar despolarización. ¿Por qué? Porque estoy en un periodo refractario. La neurona tiene un periodo en el cual, un periodo refractario del cual no puede ser despolarizada. ¿Por qué?
porque tiene que descansar. Todos ustedes después de que corren un maratón tienen que descansar, ¿no? Es como si no hubieran terminado un maratón y cuando están diciéndote, vente, desvíate, ya tienes que empezar el que sigue. No, espérame, déjame termino y luego vuelvo a hacer la otra carrera. Entonces, este es periodo refractario. El periodo en el cual una célula no puede no puede volver a excitarse. El motivo es que después del inicio del potencial de acción se inactivan los canales de sodio-potasio y ninguna señal excitadora sea que se aplique a estos canales abrirá las compuertas. Algo que tengo que comentarles del periodo refractario es que tenemos periodos refractarios absolutos y periodos refractarios relativos. De aquí a aquí tengo mi periodo refractario. Tengo un periodo refractario absoluto que es de aquí a aquí. ¿Qué va a pasar? Que si me llega absoluto significa que nada de nada, ¿verdad? Entonces, si me llega un estímulo de aquí a aquí, no me va a causar ninguna despolarización. Pero la tercera parte de ese periodo refractario sí es susceptible de despolarización si me llega un estímulo suficientemente fuerte. Si me llega un estímulo suficientemente fuerte, ok, se me va a volver a despolarizar y va a volver a bajar. Entonces mi periodo refractario se puede dividir en periodo refractario absoluto y en periodo refractario relativo. En el relativo, si llega un estímulo lo suficientemente fuerte, sí me va a poder causar una despolarización y puede causar un potencial de acción. Pero tiene que ser supramáximo ese potencial de acción. Ahora, inhibición de la excitabilidad, estabilizadores y anestésicos locales. Son factores o sustancias que reducen la excitabilidad. Ejemplo, la concentración elevada de calcio extracelular disminuyen la permeabilidad a iones sodio. Y los anestésicos locales actúan directamente sobre las compuertas de activación de los canales de sodio, volviendo más difícil su apertura, por lo tanto su excitabilidad. Entonces, ¿qué va a causar? Los anestésicos locales van a bloquear los canales de sodio. Si yo bloqueo los canales de sodio, no va a haber despolarización. Si no hay despolarización, no hay transmisión del impulso. Entonces, por eso cuando yo estaba chiquito y me corté la frente, me iban a sacar una muela, una uña enterrada, me pusieron un anestésico local, me hicieron la sutura, me quitaron la muela, me quitaron la uña enterrada, me quitaron lo que sea, y no sentí nada. ¿Por qué? Porque entonces vamos a empezar a ver la farmacología. Yo tengo mi neurona, tengo mi nódulo de Ranvier, mis vainas de mielina, mi nódulo de Ranvier, y el anestésico local llega y bloquea los canales de sodio de este nódulo y de este nódulo. Entonces, me pincharon, me están suturando, se está generando el estímulo, pero el estímulo llega, no puede, ok, voy a saltar para acá, no puede, voy a saltar para acá, no puede, ya no puede volver a saltar, se le acabó la energía, entonces el estímulo muere aquí. Yo bloqueé los canales de sodio en los nódulos de Ranvier y por lo tanto no hay transmisión del impulso. Y al no haber transmisión del impulso, no haber código binario que le diga al cerebro, te está doliendo el pulgar porque te lo están suturando. ¿Ven cómo estamos empezando a ver farmacología? Es muy importante la fisiología.